causas de la Guerra Civil. Pergamino parte 1. La Guerra Civil Española fue uno de los conflictos más sangrientos y decisivos del siglo XX. Comenzó en julio de 1936 y terminó en abril de 1939, pero sus raíces se encontraban mucho antes, en los profundos problemas sociales, políticos y económicos que atravesaba España. Durante las primeras décadas del siglo XX, España era un país dividido. Por un lado, existía una élite conservadora, ligada a la Iglesia, al ejército y a la monarquía. Por otro lado, crecían los movimientos obreros, campesinos y republicanos, que exigían reformas sociales profundas, como una mejor distribución de la tierra, derechos laborales y una verdadera democracia. En 1931, tras la caída del rey Alfonso XIII, se proclamó la Segunda República Española. Este nuevo régimen prometía modernizar el país, impulsar la educación, dar más derechos a las mujeres y reducir el poder de la Iglesia. Sin embargo, estas reformas chocaron con los intereses de los sectores más tradicionales, que veían la República como una amenaza a sus privilegios. La tensión crecía cada vez más. Hubo huelgas, enfrentamientos callejeros y levantamientos locales. La polarización era extrema, la izquierda pedía más cambios sociales, mientras la derecha buscaba restaurar el viejo orden. Esta división marcó el camino hacia un conflicto inevitable. Spines 1936 Showdown. 2. La tensión política en España alcanzó su punto máximo en las elecciones de febrero de 1936. Ese año, el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda, ganó las elecciones con un programa que prometía continuar las reformas sociales. Sin embargo, la victoria fue vista por los sectores conservadores como una amenaza directa a sus intereses. Los terratenientes temían perder sus tierras, la Iglesia veía peligrar su influencia, y el ejército, tradicionalmente ligado a los poderes conservadores, consideraba que la República debilitaba a España. Por otro lado, los trabajadores y campesinos exigían que las reformas se aplicaran de inmediato, lo que generaba manifestaciones, ocupaciones de tierras y enfrentamientos violentos. En este ambiente de odio y división, la derecha comenzó a conspirar para derribar al gobierno republicano. Generales importantes, como Emilio Mola y Francisco Franco, empezaron a planear un golpe de Estado. La situación se volvió aún más tensa cuando en julio de 1936 fue asesinado José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición monárquica y conservadora. Este hecho encendió la chispa definitiva. Pocos días después, el 17 de julio de 1936, estalló la sublevación militar en el norte de África, que rápidamente se extendió a la península. España entraba así en una guerra que dividiría al país en dos bandos irreconciliables, los republicanos y los sublevados nacionalistas. España, guerra y división. 3. Con el inicio de la sublevación, España quedó dividida en dos bandos. Por un lado estaban los republicanos, que defendían al gobierno legítimo de la Segunda República. Este grupo incluía partidos de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas y una gran parte de los obreros y campesinos. Su objetivo era mantener la República y continuar con las reformas sociales, aunque existían tensiones internas entre las distintas facciones. Del otro lado estaban los nacionalistas, formados por militares sublevados, monárquicos, católicos conservadores y fascistas. Su líder más destacado sería pronto Francisco Franco, quien logró imponerse sobre los demás generales. Los nacionalistas querían acabar con la República y establecer un régimen autoritario, defendiendo los valores tradicionales de la Iglesia, la patria y el orden militar. La división del país no fue solo política, sino también territorial. Las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona y Valencia, se mantuvieron leales a la República, mientras que amplias zonas rurales del norte y del sur apoyaron a los nacionalistas. Desde el principio, quedó claro que no sería un conflicto breve, sino una guerra larga y sangrienta. Además, esta guerra pronto atrajo la atención internacional. Tanto la Unión Soviética como la Alemania nazi y la Italia fascista verían en España un escenario perfecto para probar sus fuerzas e influir en el futuro de Europa. 4. La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto interno, sino también un campo de pruebas para las grandes potencias internacionales. Los nacionalistas recibieron un apoyo fundamental de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Alemania envió la famosa Legión Cóndor, una unidad aérea que participó en bombardeos como el de Guernica, una de las tragedias más recordadas de la guerra. Italia, por su parte, envió tropas terrestres y armas, reforzando la ofensiva de Franco. Del lado de los republicanos, el apoyo principal vino de la Unión Soviética de Stalin, que suministró armas, asesores militares y tanques. Además,
miles de voluntarios de diferentes países se unieron a las llamadas Brigadas Internacionales, hombres y mujeres que viajaron a España para defender la causa republicana y luchar contra el avance del fascismo. Mientras tanto, las democracias occidentales como Francia y el Reino Unido adoptaron una política de no intervención, temiendo que el conflicto se expandiera a toda Europa. Sin embargo, esa neutralidad terminó favoreciendo a los nacionalistas, que contaban con más recursos y mejor organización militar gracias a la ayuda alemana e italiana. Así, la Guerra Civil Española se convirtió en una antesala de la Segunda Guerra Mundial, donde las ideologías de la época, fascismo, comunismo y democracia, chocaban de manera directa. Guernica, guerra y tragedia. 5. En 1937, la guerra comenzó a inclinarse cada vez más hacia el lado de los nacionalistas. Tras los intensos combates de los primeros meses, Franco y sus generales lograron consolidar el control sobre amplias zonas del norte y del oeste de España. Uno de los episodios más dramáticos fue el bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de 1937. La pequeña ciudad vasca fue prácticamente destruida por la Legión Cóndor alemana, en una operación aérea que duró pocas horas pero dejó cientos de muertos civiles. Este ataque se convirtió en un símbolo de la brutalidad del conflicto, inmortalizado por el pintor Pablo Picasso en su obra maestra Guernica. Al mismo tiempo, los nacionalistas lograron victorias importantes en el frente norte, tomando ciudades clave como Bilbao y Santander. El control de esas zonas industriales permitió a Franco asegurar recursos estratégicos, como carbón, hierro y fábricas de armamento, esenciales para sostener su ofensiva. Del lado republicano, la resistencia era valiente, pero cada vez más difícil. Aunque contaban con las brigadas internacionales y con ayuda soviética, las divisiones internas entre comunistas, socialistas y anarquistas debilitaban su capacidad de lucha. Mientras tanto, la población civil sufría intensamente. El hambre, los bombardeos y la represión en ambos bandos hicieron de la guerra una tragedia no solo militar, sino también humana. Ebro, la batalla decisiva. 6. A finales de 1937 y durante 1938, Franco intensificó su ofensiva. Tras consolidar el norte, su objetivo era Madrid, el corazón político y simbólico de la República. Sin embargo, la capital resistía gracias a la determinación de sus defensores y al apoyo de las brigadas internacionales. Para debilitar a los republicanos, los nacionalistas lanzaron una gran ofensiva en el Valle del Ebro en 1938. La batalla del Ebro fue la más larga y sangrienta de toda la guerra. Duró más de 3 meses, con combates intensos que dejaron decenas de miles de muertos en ambos bandos. Aunque al inicio los republicanos lograron algunos avances, al final fueron derrotados, quedando gravemente debilitados. Mientras tanto, la intervención extranjera continuaba siendo decisiva. Alemania e Italia enviaban armas, aviones y soldados a Franco, mientras que la Unión Soviética reducía su apoyo a los republicanos. Además, las potencias democráticas como Francia y Reino Unido mantenían su política de no intervención, lo que dejó a la República cada vez más aislada. El pueblo sufría de manera indescriptible. El hambre se extendía, los bombardeos aéreos se volvieron frecuentes, y la represión política aumentaba. Para muchos españoles, la guerra ya no era solo una lucha ideológica, sino una desesperada lucha por sobrevivir. La moral republicana comenzaba a desmoronarse, mientras que Franco aparecía cada vez más como el líder indiscutido del bando nacionalista, consolidando su autoridad absoluta sobre el ejército y la política. España en ruinas, 1939. 7. En los primeros meses de 1939, la situación de la República era insostenible. La derrota en la batalla del Ebro había dejado exhausto al ejército republicano, con pocas armas, escasos recursos y una moral quebrada. Mientras tanto, Franco organizaba una ofensiva final hacia el centro del país. En enero de 1939, las tropas nacionalistas entraron en Barcelona, uno de los bastiones más importantes de la República. La caída de la ciudad fue un golpe devastador. Miles de republicanos huyeron hacia la frontera con Francia, donde se produjo el llamado retirada, un éxodo masivo de refugiados que buscaban escapar de la represión franquista. En Madrid, aún bajo control republicano, la población sufría hambre, falta de medicinas y constantes bombardeos. La desunión entre las propias fuerzas republicanas empeoró la situación. Comunistas, socialistas y anarquistas seguían enfrentados internamente, lo que debilitó cualquier intento de resistencia organizada. El 1 de abril de 1939, tras la rendición de Madrid, Franco proclamó oficialmente el fin de la guerra con un escueto comunicado: la guerra ha terminado. Tras casi 3 años de conflicto, España estaba en ruinas, con 500.000 de muertos y un país dividido por el odio y el dolor.
Ese mismo día comenzó una nueva etapa en la historia española, la dictadura de Francisco Franco, que marcaría la vida del país durante casi 40 años. Franco's Dark Reign Uncovered. 8. Con el fin de la guerra, Franco inició un proceso de consolidación de su poder. El nuevo régimen implementó una represión sistemática contra los republicanos, militantes de izquierda, intelectuales y cualquier persona considerada enemiga del Estado. Miles de personas fueron ejecutadas, encarceladas o enviadas a campos de concentración. Además, se estableció un control absoluto sobre la educación, la prensa y la cultura, para garantizar que la ideología franquista se impusiera en toda España. El país estaba marcado por el miedo y la censura. Cualquier disidencia era castigada severamente, y las libertades individuales quedaron prácticamente anuladas. La dictadura también buscó consolidar la unidad territorial mediante la eliminación de los símbolos y lenguas regionales, especialmente en Cataluña y el País Vasco. La economía estaba devastada y la recuperación sería lenta. Pero la prioridad del régimen era asegurar su hegemonía política y la permanencia de Franco como líder absoluto de España. Resistencia en la oscuridad. 9. Bajo el régimen de Franco, la vida cotidiana en España cambió radicalmente. Las libertades políticas desaparecieron, partidos, sindicatos y organizaciones de izquierda fueron prohibidos, y cualquier intento de oposición era castigado con prisión o ejecución. La censura controlaba todos los medios de comunicación, desde periódicos hasta radios y libros, asegurando que solo la visión oficial del régimen llegara al pueblo. Al mismo tiempo, surgieron movimientos de resistencia, tanto dentro como fuera del país. Partidarios de la República se organizaron en pequeños grupos clandestinos, mientras que miles de exiliados en Francia, México y otros países continuaban luchando por la causa republicana desde el extranjero. La represión y el miedo se combinaron con la pobreza y el hambre, dejando a la población marcada por décadas de silencio y obediencia forzada. España, aunque unificada bajo Franco, seguía siendo un país profundamente dividido en términos de memoria y política. Memorias de la guerra. 10. El franquismo continuó gobernando España hasta 1975, tras la muerte de Francisco Franco. Durante casi 40 años, el país vivió bajo una dictadura marcada por represión, censura y control absoluto del poder. Las heridas de la guerra civil no se cerraron rápidamente. Familias divididas, desapariciones forzadas y la represión de la memoria histórica dejaron profundas cicatrices en la sociedad española. A pesar del fin del franquismo y la transición a la democracia, la guerra civil sigue siendo un tema central en la historia de España, estudiado y debatido por historiadores, políticos y ciudadanos. Este conflicto demuestra cómo las divisiones políticas y sociales pueden llevar a un país al caos y la violencia. Y cómo la memoria de estos eventos es esencial para entender y evitar repetir los errores del pasado.